Buenas tardes, esta es una transmisión oficial para nuestras dos señales TV Perú y TV Noticias 7.3 desde la sede. La Presidencia del Consejo de Ministros, reporta Mónica Paredes. Adelante. Un poquito más de las 3:10 de la tarde. Buenas tardes, Nicolás. Conferencia de prensa de la titular de la PCM para dar a conocer los acuerdos que se han tomado en la habitual sesión de Consejo de Ministros. Escuchemos. De los diferentes sectores. Hemos estado viendo caso por caso, todos los ministros hemos hecho una ronda grande de los procesos y actividades en los que estamos trabajando. Hemos también hecho algunos proyectos de ley bastante interesantes. Uno, por ejemplo, que puedo mencionar, que plantó el ministro de Justicia, que está relacionado en casos ligados, por ejemplo, al tema de violación de menores. Hemos visto casos que son dolorosos recientemente y creo que nos permitiría darles un resguardo de seguridad especial a estas personas que cometen estos delitos, frente a estas personas que cometen estos delitos, proteger a la sociedad por un plazo que el juez puede determinar de custodia después que cumplen su pena, o de vigilancia después que cumple su pena, de acuerdo a un proceso que determine el juez, ¿no? Eso es importante porque para casos como el que hemos visto recientemente de un padre violador de su menor hija, el juez podría, si esta ley se aprueba en el Congreso, el juez podría implementar una norma, aplicar esta norma de tal manera que cumpla la pena o esté en custodia o esté en vigilancia, según sea el caso, y proteger no solo a la menor afectada, sino a cualquier menor, porque un violador, pues, lamentablemente puede afectar a cualquiera en la sociedad. Entonces, y más un violador de menores, ¿no? Entonces, es un tema que creo que es muy interesante, que ha planteado el Ministerio de Justicia, y lo pongo al tema. También hemos trabajado algo que ya venimos, y ahora lo va a explicar muy bien el director de la reconstrucción con cambios, el plan de trabajo de este año, el programa de inversiones y los procesos que nos van a permitir acelerar el trabajo de la reconstrucción a través de los ejecutores. En realidad, los ejecutores que son los ministerios, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Este trabajo lo venimos coordinando tanto con gobiernos locales y regionales de los 13 regiones que se han visto afectadas, y esto nos ayuda a continuar con el plan de trabajo que se empezó con un plan originalmente y hoy día nos da la continuidad para los 3 años de ejecución, pero queremos mostrarle el programa de inversiones de este año. Para esto, antes de la reunión de Consejo de Ministros, tuvimos una reunión de trabajo también de la reconstrucción, del directorio, mirando todos los detalles de los procedimientos que tenemos que hacer y cuáles son los cuellos de botella. Y esta tarde vamos a tener una reunión acá en PCM con la comisión del Congreso que está supervisando nuestro trabajo, ¿no? Que es la Comisión de Reconstrucción también. Creo que es bueno que el Congreso conozca nuestro trabajo y tenga esta interacción con los ejecutores para que conozca por dónde vamos a ir andando y hacia dónde queremos que nos apoye. Inclusive si es que hay algún proyecto de ley que nos permita agilizar este tema, nosotros se los vamos a comentar a ellos. Sin más, le doy la palabra al doctor Quispe para que les explique nuestro trabajo. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, voy a presentarles el programa de inversiones 2018 de la reconstrucción con cambios. Es importante, antes de presentarles, decirles algunos aspectos. Primero, todos sabemos de que la reconstrucción con cambios tiene una periodicidad de 3 años como mínimo y hasta 4 años de ejecución. Número 1. Número 2, es importante decirles que esta programación de inversiones que voy a presentar tiene 2 premisas que están detrás. Uno, que se ha priorizado en base a los proyectos de necesidad urgente a ser atendido en cada una de las zonas de intervención del niño costero. Y número 2, se ha incorporado proyectos que están, digamos, con expedientes técnicos, ¿no? Esos 2 criterios han primado en la programación de inversiones. Y uno tercero
Esta programación se ha hecho de manera participativa, se ha trabajado con cada uno de los alcaldes, con cada uno de los gobiernos regionales y, por supuesto, con cada uno de los sectores, porque estos tres actores vienen a ser ejecutores del programa. Pero no solo eso, sino también porque los alcaldes y los gobiernos regionales conocen qué cosa pasa en sus realidades. Así es que ha sido un programa bastante participativo. Bueno, el programa de inversiones plantea para... ¿podemos pasar, por favor? Bueno, en el 2018 vamos a desarrollar más de 3.500 proyectos que van a estar en fase de obra. Es importante señalar esto. O sea, estamos hablando de que más de 3.500 proyectos van a empezar ejecución de obra. También es importante indicar de que en este año 2018 vamos a entregar, digamos, más de 37.000 bonos de vivienda familiares para techo propio. También otra meta que nos hemos trazado dentro de la reconstrucción es que todos los estudios que son parte del plan de reconstrucción van a ser ejecutados. ¿Qué cosa quiere decir? Tenemos más de 5.000 estudios que van a estar en fase ya sea de preinversión o expediente técnico. La idea de esto es que efectivamente a final del ejercicio 2018 nosotros podamos tener una masa importante de expedientes técnicos. Todo esto con un presupuesto de más de 7.000 millones de soles. Entonces, tenemos problemas tecnológicos, pero yo sigo para adelante. ¿De esto hablamos? Pasemos. Sí. Todo esto está distribuido por regiones. En la región Piura vamos a ejecutar 859 proyectos por cerca de 2.500 millones de soles. En La Libertad vamos a ejecutar 544 proyectos por más de 1.395 millones. En Ancash, 526 proyectos por más de 1.000 millones de soles. En Lambayeque, 347 proyectos por más de 750 millones de soles. En Lima, 770 proyectos por más de 490 millones de soles. En Arequipa, 114 proyectos por más de 200 millones de soles. En Tumbes, 117 proyectos por más de 190 millones. En Cajamarca, 61 proyectos por 143 millones. En Ica, 75 proyectos por más de 142 millones. En Ayacucho, 72 proyectos por más de 100 millones. En Huancavelica, 16 por más de 80 millones. En Junín, 6 proyectos por más de 28 millones. En Loreto, 5 proyectos por más de 18 millones. Este es el programa de inversiones distribuido geográficamente en las 13 regiones del país. Podemos ver cómo está distribuido esto por tipología de proyectos, o sea, me refiero por sectores. En agricultura vamos a ejecutar más de 670 proyectos por 189 millones. En educación, 786 proyectos por 1.368. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso de educación, vamos a iniciar la ejecución de las obras de más de 786 centros educativos que fueron afectados por el Niño Costero. También vamos a ejecutar 929 pistas y veredas por 376 millones. Por supuesto, en salud tenemos 140 proyectos por más de 812 millones. En el caso particular de salud es importante decirles de que casi la totalidad del 100% de centros de salud que fueron afectados por el Niño Costero van a iniciar obras en este 2018. En saneamiento vamos a ejecutar 624 proyectos por más de 24 millones. En transportes vamos a ejecutar muchas carreteras, 352 proyectos en total por más de 2.300 millones de soles. También en prevención es importante indicar, vamos a iniciar, proyectos, 11 en total, por 243 millones, y como mencioné al inicio, también vamos a dedicarnos este año a hacer los otros proyectos que no van a estar en fase de obras, me refiero a realizar los estudios correspondientes. Es importante
anunciarles de que cada una de estos más de 3.500 proyectos que van a estar en fase de obras tienen un cronograma de detalle. O sea, nosotros podemos saber qué mes, qué semestre va a iniciar obras. En esta diapositiva que ustedes observan, lo tenemos agrupados, por trimestres. Por ejemplo, en el primer trimestre vamos a tener 72 proyectos que van a estar en fase de obras, o sea, inician obras. En el segundo trimestre tenemos 1.678 proyectos que van a iniciar obras. En el tercer trimestre, 1.457 proyectos que inician obras. Y en el cuarto trimestre, 305 proyectos. Si ustedes miran el comportamiento de esta ejecución, gran parte de la ejecución de obras vamos a iniciar en el primer semestre de este año. Creo que es importante también indicarles de que creo que el país como país no puede seguir, enfrentando año tras año los efectos que tiene, el niño costero o niños costeros como las que hemos tenido el año pasado. Nosotros desde la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, por supuesto desde el Gobierno, consideramos que la prevención es el eje de la reconstrucción. Y para eso, en este año vamos a empezar a trabajar las soluciones definitivas para 19 ríos. Estos 19 ríos que permanentemente, y cuando digo permanentemente, cada 8 años, cada 10 años, dependiendo en este caso del ciclo que tienen estos niños costeros, nos afecta. Entonces, este año vamos a empezar a trabajar los distintos planes maestros para tener soluciones integrales para los 19 ríos que están a lo largo de la costa peruana. Eso no quiere decir, porque en algún momento, en alguna región me preguntan, hay algunos otros ríos que no están presentes en esta lista. Para esos otros ríos vamos a tener soluciones bastante particulares, peculiares, porque la dimensión o el problema que trae esos otros ríos no es como las que causa, por ejemplo, el río Piura. También hemos podido observar en 2017 cómo Chiclayo queda inundado o cómo Piura, la ciudad, queda inundado. Tenemos que tener soluciones integrales para el tema de drenaje. Vamos a empezar a hacer todos los trabajos, todos los estudios de 6 ciudades, de la costa, en este caso Chiclayo, Piura, Sullana, Tumbes, Paita, Talara. Estos van a tener soluciones integrales. Estos son los proyectos, por ejemplo, en el caso de Chiclayo, son proyectos que han esperado a lo largo, no de décadas, a lo largo de centurias, como me decían, en la región Lambayeque. También es importante decir que vamos a trabajar soluciones integrales para quebradas. Estas quebradas que nos hacen daño permanentemente. La quebrada Guaycoloro, por mencionar uno que está cerca a Lima, o la quebrada de San Ildefonso que está en Trujillo. Vamos a tener soluciones integrales para cada una de estos problemas estructurales que tiene el país. Solamente a manera de ejemplo voy a poner qué cosa significa estas soluciones integrales. Por ejemplo, en el caso del río Piura, el río Piura tiene una peculiaridad que se junta con la ciudad de Piura. Por lo tanto, la solución que tenemos que tener para el río Piura no solamente puede ser la mirada de río, sino tenemos que tener la mirada también de drenaje. Por lo tanto, se va a trabajar de manera integral tanto el río Piura como el drenaje. ¿Eso qué cosa significa? Eso significa trabajar la cuenca alta, eso significa trabajar la cuenca media y eso significa trabajar la cuenca baja. Por lo tanto, eso es tener la mirada de territorio, la mirada de cuenca, y eso es la que vamos a trabajar, este año, en estos 19 ríos que acabo de mencionarles. Un ejemplo de que no tenemos que esperar que la solución integral esté lista, es decir, los planes maestros estén listas, es que para el caso de la región Piura, por ejemplo, hay una solución que es de consenso de todo el mundo. ¿Cuál es? La salida de la laguna de la Niña, que está al final del río Piura. Por lo tanto, esos estudios inician este segundo trimestre del 2018. Y ejemplos de esta naturaleza vamos a hacer a lo largo de todos los otros ríos. En la quebrada de Guaycoloro, exactamente similar,
Puse como ejemplo a esta quebrada por la razón siguiente. En el caso de la quebrada Huaycoloro vamos a tener un ejecutor distinto. Va a ser una empresa privada. Ya tenemos expresión de interés de una empresa privada para ser desarrollada mediante la modalidad de obras por impuestos. Por lo tanto, aquí tenemos ya empresa que va a encargarse de esta solución integral de la quebrada de Huaycoloro. Bueno, muchísimas gracias. Sí, quizás me olvidé, quisiera añadir, ¿no?, que estamos planteando un decreto de urgencia junto con el Ministerio de Defensa para las intervenciones por convenio de estas obras públicas a través del Ministerio de Defensa. Estamos ya puliendo este decreto de urgencia que permitiría ayudarnos en algunas áreas para poder hacer un plan, por ejemplo el caso de Chosica, ¿no?, el plan integral de Chosica, cuando tuviéramos poder tener toda esta intervención directa con el Ejército, con las Fuerzas Armadas en su conjunto, y con marcos que nos permitan evitar muchos múltiples convenios y no hacerlo con un solo paquete, ¿no? Entonces es parte del ejercicio que estamos haciendo gracias a la colaboración de las Fuerzas Armadas y sus habilidades de ingeniería, ¿no?, que son importantes. Gracias, Premier. Iniciamos la ronda de preguntas. Mónica Paredes, de TV Perú. Sí, buenas tardes. Quería conocer hasta el momento, bueno, hay un monto para los trabajos de reconstrucción. Queríamos saber más o menos cuánto es ese monto que se ha gastado hasta el día de hoy. Y la otra consulta para la ministra, bueno, el tema de coyuntura política. Se ha confirmado hoy día esta renuncia de 10 legisladores de la bancada de Fuerza Popular. Algunos congresistas han señalado que esto sería, o ellos estarían sirviendo como una cortina de humo para el presidente Pedro Pablo Kuczynski por algunos cuestionamientos. Entonces queríamos saber cuál es o qué es lo que tendría que decir el gobierno al respecto. Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que aprovecho la pregunta para poder informar que a lo largo de la costa, como acciones de corto plazo, en este momento hay intervenciones en 32 ríos de la costa, en 23 quebradas. También es importante indicar que tenemos 73 pistas y veredas que están en pleno proceso de ejecución. Hay muchas que ya han concluido. Tenemos 31 proyectos de saneamiento que están en pleno proceso de ejecución. Tenemos 56 puentes que están en plena ejecución. Hay 17 puentes definitivos y 49 puentes modulares. También es importante indicar que se han trabajado muros de contención a través del programa Trabaja Perú. Hay 32 muros de contención y, por supuesto, defensas ribereñas. Todo esto ha implicado hacer una transferencia de más de 1.816 millones de soles a los distintos sectores, que en este caso 5 ministerios y distintos gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? No, claro, nosotros en el marco ya del ejercicio fiscal 2018, nosotros tenemos un presupuesto de más de 7.000 millones. Eso es lo que nos va a permitir ejecutar estas más de 3.500 proyectos que en fase de obras. En el primer trimestre, y para la Premier me recuerda, la próxima semana nosotros debemos tener un decreto supremo de transferencia o varios decretos supremos de transferencia que nos permitan desembolsar a distintas ejecutoras por más de 2.000 millones de soles. Es una muestra de que efectivamente vamos a arrancar acelerando la reconstrucción, ¿no? Frente a la pregunta de la situación de Fuerza Popular y la salida de miembros, es un tema de partido interno y esa discusión nosotros no intervenimos y no tiene nada que ver con ningún tema de cortinas de humo, ni mucho menos. O sea, lamentablemente, y reitero de que el presidente Kuczynski está limpio y él va a dar sus declaraciones cuando sea la oportunidad, pero no hay nada que ocultar y eso está claro. El periodista Mijael Medina, de RPP Televisión. Buenas tardes. Se habló de 37.000 bonos de viviendas, ¿no? ¿Para qué, digamos, regiones van a ser establecidos estos bonos? Y segundo, se ha puesto en debate también mucho el tema de los monopolios respecto al tema de la salud,
específicamente hoy día se dio a conocer de que se ha adquirido casi el 95%, ¿no?, de las acciones en general del país. ¿Y cómo se va, de parte de la presidencia del Consejo, ¿no?, ver este tema, ¿no?, para que no se genere precisamente alzas de precios, que es lo que preocupa a la población, ¿no? Gracias. Bueno, esos 37.000 bonos están repartidos a nivel del ámbito de intervención de la reconstrucción con cambios. Se concentra fundamentalmente en Lambayeque, Piura, La Libertad. También hay en otras regiones. Sí, también está en otras regiones, pero decía se concentra, ¿no? Sí. Sí, y este año se otorgarían todos los bonos, entonces todo el mundo tendría vivienda. Ahora, si usted ve si la situación de la vivienda es que están esparcidas, ¿no? Entonces no se ve pues una urbanización. Sin embargo, sí tenemos el caso de la zona de Curamori, que se va a convertir en una... 980. ¿Ah? El 980. 980 viviendas que van a ser... El kilómetro 980. El kilómetro 980 de Curamori, donde va a hacerse una urbanización. El Ministerio de Vivienda hizo una transacción con el propietario de la tierra y se van a hacer estas propiedades y va a ser como una urbanización. También había aquella urbanización, reconstrucción con cambios, que estamos trabajando con el Ejército en una zona cercana también en Piura. Sí, hay algunas zonas que van a ser como urbanizaciones, pero la mayor parte son viviendas dispersas. Lo que sí podemos decir que ya hay la gran parte de la población ya salió de los albergues y están viviendo en viviendas a través de este bono de 500 soles para poder tener alquiler o otras formas de vivienda, de prestación de vivienda que puedan tener las personas con 500 soles que ya se les están otorgando. Por el otro lado, en el tema de el caso de las farmacias, hay que ser cuidadoso en lo que declaremos. Sí, es una concentración en el tema de las cadenas que representan menos del 14% del mercado, porque la mayor parte de del tema de las medicinas y este tipo de cosas se trabajan a través del 80%, por lo menos, se hacen a través de las compras y ventas y servicios de lo que es farmacéuticos. Para la salud pública, están en la salud pública, en MINSA, en salud, la sanidad policial militar, ¿no? Y lo que sí hemos conversado hoy día, a nivel de lo que es nuestra gestión desde el lado del sector, es cómo mejorar la adquisición a través de las compras que tiene que hacer el Ministerio de Salud, por ejemplo, o las compras corporativas que podemos hacer, incluyendo el MINSA y el Salud, y acelerar los procesos de compras corporativas, y cómo mejorar los mecanismos de distribución de las medicinas a través de lo que es nuestros servicios. En ese lado sí tenemos una capacidad de intervención que incluye inclusive para la compra de farmacéuticos más complicados, que son los más caros, los de patentes, todo, que podemos hacer compras internacionales inclusive. Y tenemos un sistema que lo podemos implementar y mejorar aún, porque ya existe, lo podemos mejorar aún más, para darle seguimiento en la parte logística hasta llegar al paciente, porque esto llega hasta el establecimiento de salud, pero no facilita el proceso para llegar hasta el paciente. Entonces, la propuesta que tiene el Ministerio de Salud es llegar al paciente, para que tengamos la certeza de que tengan el acceso con libertad y a precios bajos, sobre todo lo que es genéricos, e inclusive, como digo, aquellos medicamentos difíciles que tienen patente con compras internacionales, que es otra fórmula para salirnos. Lo que significa, pues, que por el lado nuestro, de lo que es la parte de las adquisiciones del Estado, se puede facilitar muchísimo el acceso a las medicinas y que no incrementen precios. El análisis de si hay delante de un tema de control de fusiones, eso será debatido en el Congreso eventualmente. De hecho, durante el año que yo fui presidenta de la comisión, se hizo un análisis exhaustivo del tema con un grupo de trabajo que presidió el señor congresista Jorge del Castillo, y se analizaron todos los frentes. Y yo creo que hay que hacer el análisis serio, pero técnico. O sea, tenemos una autoridad, que es la autoridad Indecopi, que es una autoridad que es muy seria en materia de lo que es las prácticas de conducta anticompetitiva. Y eso es lo que tenemos que vigilar. Las prácticas anticompetitivas tienen que ser supervisadas con mucho cuidado, y si hay que reforzar esos espacios, estoy totalmente segura que lo podemos hacer. Cualquier abuso de posición de dominio tiene que reforzarse el análisis de ese abuso de posición de dominio. Lo que sí me preocuparía es que por
una aparente señal de que se compraron cadenas de distribución, limitemos la competencia más bien de carácter internacional de las empresas peruanas que pueden crecer. Quiero llamar la atención de que estos procesos son, digamos, de donde hay empresas de varias partes del mundo que compiten por adquirir las empresas peruanas. Eso es una buena señal de que la economía peruana es una economía saludable. No ha sido solamente una empresa que compró esto, peruana que compró otra peruana, sino que habían empresas internacionales, creo que fue FEMSA en este caso, una empresa mexicana que tenía interés en comprar, y aquí hubo competencia y hubo un grupo peruano que logró comprarla, porque el interés de la compra era no solo por las farmacias locales, digamos, sino porque tenía toda una red, esta empresa, una red internacional, o sea, de poder adquirir para poder expandirse en otras localidades. Entonces yo creo que hay que mirar el tema de análisis de mercado técnicamente, y evitar las pasiones solamente porque vemos que es las cadenas, cuando solo las cadenas, ellos creo, no tengo el dato acá a la mano, pero representan una porción muy menor de lo que es todo el mercado de las medicinas, y donde creo que sí tenemos una responsabilidad de gobierno para agilizar y asegurarnos la provisión tanto de genéricos como de medicinas sofisticadas, digamos, de patentes, para que lleguen adecuadamente al consumidor que las necesitan. Y eso sí nos vamos a preocupar y cuidar. Gracias, Premier. El periodista Giovanni Hinojosa de La República. Buenas tardes. Tengo dos preguntas para la Premier. La primera es, en ese momento cientos de productores de papa de Huánuco, Ayacucho, Huancavelica, en fin, otras regiones, están en paro, inclusive tomando carreteras. Dicen que el gobierno ha hecho muy poco por ellos. ¿Qué les respondería usted a estos agricultores? Y en segundo lugar, continuando con el tema que puso sobre la mesa el periodista que me antecedió, el Perú es uno de los pocos países del mundo que no tiene una ley que regule las fusiones y adquisiciones empresariales. Y esto preocupa no solo a los consumidores, sino también a economistas, a diversos economistas, y usted también es economista. La pregunta es, ¿le parece a usted necesaria una ley que controle las adquisiciones y fusiones empresariales en nuestro país, o no le parece necesaria una ley? A ver, voy a responder la segunda, porque tanto es así que sí creo que es un tema debatible y que tenía que estar debatido, que cuando yo presidí la Comisión de Economía armamos un grupo de trabajo para trabajar el tema de manera seria. Porque la ley de control de fusiones y adquisiciones, tiene que quedar claro, no prohíbe la adquisición. Lo que hace es evaluar el impacto, si tiene un impacto anticompetitivo. Y eso yo creo que es debatible y es fácil de hacer. No somos uno de los pocos países, hay varios países del mundo que lo tienen, y lo que hemos conversado es la posibilidad de trabajar dentro del marco de nuestros socios de la OECD, si eventualmente entramos, es conocer un poco no conocer, estamos conversando con ellos para que tengamos una capacidad de tener un buen consejo, digamos, una buena asesoría de los países OECD que tienen estas prácticas y ver hasta dónde se dan. Pero vuelvo a decir, debe ser de una manera técnica, no apasionada simplemente porque yo creo que así voy a evitar las malas prácticas en el mercado. Las malas prácticas del mercado se hacen con un buen trabajo de chequeo de abuso de posición de dominio, de carteles, de estas fórmulas que están dentro de nuestra legislación hoy y que podemos reforzarlas, por supuesto, con todo gusto. Creo que es uno de los temas que hay que chequear. Ese debate se tuvo durante un año y están las leyes en el debate hoy día en el Congreso, hay varias. Lo que sí, cuando yo estuve ahí se presentaron algunas leyes que tenían de carácter retroactivo y eso es inconstitucional. Por eso no las pusimos en el debate, más bien las archivamos por la inconstitucionalidad de las normas, no porque fueran la idea mala de tener una ley de prevención, como le dicen, de control previo, ¿no? Mira, es un tema para debatir, porque tengo también que evaluar que el control previo no debe evitar que nuestras propias empresas crezcan en el mercado global. Entonces yo también creo que hay que tomar en cuenta esos criterios
de mercado geográfico, o sea, el tema es bien técnico, ¿no? Y puedo entrar al debate técnico si lo desean, porque esa era unas áreas de estudio cuando vivía en el mundo académico, pero hay que entender mercado geográfico, todo. Y sí, hay casos donde hay que evaluarlo y respetarlo. Por ejemplo, en el tema de las eléctricas, se tenía la ley para las eléctricas, para tener todo el análisis de la cadena bien chequeada, y yo creo, ¿por qué? Porque era un monopolio natural. En el caso de monopolios naturales tenemos que ser muy precisos y que no se abandonen, y yo creo que, por ejemplo, ahí tenemos que mirar con cuidado esos temas, ¿no? Es tema técnico, bastante técnico, por eso creo que hay que fortalecer Indecopi para que pueda hacer esas evaluaciones de carácter sustantivo. Nuestro interés es que si sale una ley, no la vamos a negar, sea una ley que tenga esa capacidad técnica, que le dé a Indecopi la fortaleza para hacer el trabajo, la protección adecuada también para que los lobbies de uno u otro lado no vengan a influir al funcionario o afectar las decisiones que tenga el funcionario. Entonces creo que hay que hacer un trabajo serio en el análisis de esta legislación. Vuelvo a decir, el trabajo que se hizo durante un año del señor del Castillo dirigiendo esta comisión fue bastante buena. Participaron de todos los sectores, pros, contras, viendo todas las evaluaciones que tienen, porque tienen elementos de juicio que son importantes, y creo que el hecho de que nosotros podamos convocar a la OECD para que nos ayuden en una asesoría para tener este espacio de debate, una norma sobre control previo, creo que es valioso, ¿no? Muchas gracias. ¿Cuál era la otra, perdón? El tema de la papa, perdóneme. En el tema de la papa, nosotros hemos tenido de inmediato una reacción cuando cambió el gabinete. Tuvimos la primera reunión con los gobernadores, después al día siguiente ya con los productores. Se ha atendido el tema de las compras en el campo, otorgándole una norma para facilitarle a los gobernadores la compra, y hoy día ya están comprando, en vez del precio que estaba en chacra en ese momento a menos de 20 centavos, están comprando a $1, si no me equivoco. Entonces ya hay una acción del gobierno, y además se establecieron mesas de trabajo para ver nuevas acciones de largo plazo. Evidentemente ha habido un problema, pero algunos actores han comenzado a querer usar esto de otra manera, ¿no? Efectivamente hay que hacer un trabajo con los actores, reconocer cómo es la estructura del mercado. La importación es menos del 1% de lo que consumimos, y los que compran eso es básicamente el mercado A, ¿no?, de consumidores, no es el mercado mayoritario. Tenemos que trabajar temas que conversamos hoy día en torno al manejo de semillas, el apoyo tecnológico. Hablamos de un CITEPAPA, por ejemplo, tener eventualmente un sistema para ayudar al tema de la producción ex post, las compras que puede hacer el sector público a través de programas como comedores populares, o las compras que puede hacer Coaliwarma. En fin, estamos viendo varios esquemas de trabajo que pudiéramos ayudarlos en mejora de su capacidad tecnológica, tener información a tiempo. Ha habido aquí un fenómeno del Niño que alteró las lluvias y alteró entonces, por supuesto, el tema de la siembra y cosecha de la papa. Reconociendo nuestra biodiversidad, tenemos que también administrar, para que podamos, para producir papas fritas tenemos que tener papas que no son homogéneas. Entonces no queremos matar nuestra biodiversidad, pero no podemos tampoco dejar de pensar de cómo se orienta el mercado para un segmento que es el que compra, por ejemplo, para los restaurantes y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que hacer todo un análisis técnico. El Ministerio está ahí trabajando, de Agricultura, y en el caso de este tema que hubo ayer de inmediato hemos estado ahí atendiendo, cuidando la seguridad de los servicios de electricidad y esas cosas, y estamos movilizando a las personas para poderlos atender y conversar con ellos de la mejor manera, con actores de la PCM, con actores del Ministerio de Agricultura y otros más, para buscar soluciones efectivas, y fue parte de la conversación que tuvimos hoy día en Consejo de Ministros. La periodista Nidia Caja, de Panamericana Televisión, hace la última pregunta.
Buenas tardes. Hace una semana se dijo que los recursos para Chosica ya se habían otorgado, sin embargo vimos que había una situación vulnerable allí. ¿Cómo queda la situación en la zona? Y para la Premier, la congresista Chacón ha mencionado que Kenji Fujimori se ha convertido en el escudero y Premier de PPK. ¿Qué podría opinar sobre eso? Y si con la salida, la renuncia de este grupo de parlamentarios de Fuerza Popular, ¿cree usted que la tensión entre Parlamento y Ejecutivo se va a acabar? Gracias. Bueno, a propósito de la cuenca del río Rímac, desde la autoridad se ha venido coordinando un conjunto de intervenciones para limpieza y descolmatación. El Ministerio de Agricultura ha hecho una parte del río Rímac, el Ministerio de Vivienda también se tiene a la Municipalidad de Lima Metropolitana y el Gobierno Regional de Lima para la parte de la cuenca alta. Como todos sabemos, el problema que se originó es por unas obras que se han empezado a ejecutar en un periodo no adecuado para llevar ese tipo de acciones, ¿no? Pero lo que debe quedar claro es que si hay acciones concretas que se han desarrollado a lo largo de la cuenca, a propósito del punto donde se rebasó el agua, el ejército está en este momento, en la zona, eso por un lado. Por otro lado, también es importante decir de que en las quebradas había preocupación a propósito de la colmatación de las geomallas dinámicas. Estas se vienen trabajando en este momento y deben estar terminando seguro en los próximos 15 a 20 días. Se olvida que habían hecho algunas obras que achicaban la cuenca el alcalde, no la autoridad, o sea, ni tampoco el Ministerio de Cultura. Por eso el ejército está haciendo, las Fuerzas Armadas va a tomar acción en un plan de acción para poder ayudar a que esto sea una cosa mucho más estructural y mejor armada, ¿no? La verdad, no he escuchado a la señora Chacón porque he estado trabajando como primer ministra en el Consejo de Ministros, o sea que no creo que un congresista que ha tenido una dificultad dentro de su bancada tenga que ver con la acción que está haciendo el Ejecutivo. Yo espero que realmente en el Congreso comencemos a tomar el tema con seriedad en materia de que el país está primero, ¿no? Que nuestras medidas no podemos estar realmente ante las dificultades que pueden haber de los partidos en las cuales no me inmiscuyo, tomando la decisión de no participar en un diálogo para construir país, para construir los servicios públicos que tenemos que atender a nuestra población, para darle a nuestra población la atención que requiere. Entonces, esto no es... Nuestro país en los últimos 20 años ha hecho un esfuerzo de verdad muy fuerte de tener una democracia sólida y que la reconocen afuera, y una economía sólida. O sea, hoy día, por ejemplo, el credit rating del Perú es el ratio, la evaluación del crédito del Perú es muy saludable. Todos confían en nuestro país, confían en un país que ha tenido reglas de juego buenas y por eso hay democracia en este país. Pero la verdad creo que el debate no corresponde a una realidad de fondo, ¿no? Donde creo que ahí podemos contribuir el Ejecutivo y el Legislativo dialogando. Entonces no veo por qué no podemos hacer ese esfuerzo conjunto. Veo que algunos partidos sí están en la buena voluntad de conversar, lo han manifestado varios. No he hecho todavía porque ahorita creo que era un momento donde hay más bien comisión permanente, entonces creo que tengo que esperar los tiempos del propio Congreso, pero hoy día, por ejemplo, viene la Comisión de la Reconstrucción y creo que podemos conversar con ellos tranquilamente, sin estar en un debate de agresiones que no tiene valor para los peruanos, y eso lo ha dicho las encuestas, no lo digo yo, ¿no? Muchas gracias. Bien, concluida esta conferencia de prensa aquí en la presidencia del Consejo de Ministros, se ha señalado que van a iniciarse las obras, 3.512 proyectos ya que se van a iniciar en el 2018 en el tema de la reconstrucción con cambios. Nicolás, contigo. Ya no está Nicolás, estoy yo con ustedes. Hasta aquí esta transmisión para nuestras dos señales. Continúe con nuestra programación habitual a través de TV Perú. Nos vamos para la señal informativa TV Noticias 7.3 a continuar ampliando la información. Buenas tardes.